Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CQ en Frecuencia, en concreto el episodio número 90. Normalmente no suelo hablar demasiado de mis periplos semanales, digamos, en el mundo de la radioafición, sino que intento enfocar estos episodios en episodios temáticos, etcétera. Pero esta semana he estado muy enfrascado en una cuestión y me gustaría compartirla con vosotros porque creo que puede ser interesante por todo lo que conlleva de conocimiento, de aprendizaje, etcétera. Una cosa tan simple como que se te estropee algo en tu equipo de radio y tengas la necesidad de buscar una solución, ¿no? Creo que es importante que siempre de todo saquemos aprendizajes y vayamos avanzando en nuestro camino como radioaficionados prácticamente en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, en este podcast, que es un podcast sobre afición a la radio y radioafición, pues con más razón, ¿no? Pero quiero contaros una experiencia que he tenido esta semana y que creo que os puede ser muy útil si estáis pensando, por ejemplo, en adquirir un equipo para VHF o HF, para bandas altas. Ya sea como un primer paso en vuestra afición, en vuestra estación, o para complementar otros equipos que ya tengáis. En mi caso, todo ha empezado con un problema en mi querido Yaesu FT100. Estamos hablando que el Yaesu FT100, el equipo con el que yo trabajo habitualmente, es un equipo que tiene ya la friolera de entre 25 y 27 años. Se dejó de fabricar en 1999, su fabricación fue entre 1998 y 1999. Yaesu pues fabricó este equipo, el Yaesu FT100, luego tuvo la evolución al FT100D, que fueron las últimas unidades que fabricó Yaesu y que pues ya incorporaban un altavoz un poco más grande, incorporaban DSP, etcétera. En mi caso, mi equipo es el FT100, no es el FT100D, es, digamos, de los primeros que fabricó Yaesu de este modelo, del FT100, que, como os digo, hace pues 27 años, ¿vale? Son muchos años para un equipo, la verdad, pero bueno, es un equipo robusto y cuenta con todas las bandas y todos los modos. Desde 160 metros, todas las bandas de HF hasta 10 metros. También cuenta con 6 metros, con la banda de 50 MHz. Cuenta con VHF y con UHF en todos los modos: AM, FM, SSB, Charlie Whiskey, etc. Bueno, primera cosa, ¿qué pasa con un equipo toda banda, todo modo, etcétera? Bueno, esto es algo que hace algunos meses estuve investigando, planteándome la posibilidad de dar el salto y comprarme un equipo nuevo, un ICOM, un IC7300, por ejemplo. Pues estuve pensando en si ir a un equipo solo para HF o ir también, como he trabajado hasta ahora, con un todo banda y todo modo en el cual tenga todo, pues desde HF hasta VHF o HF. Y descubrí que normalmente, no sé si hay alguna excepción en la cual pues esto no ocurra, pero normalmente cuando un equipo es toda banda y todo modo, en realidad tiene tantas bandas que no se centra en ninguna. Es decir, normalmente un equipo de HF, solo de HF, o que llegue como mucho hasta los 6 metros, en principio va a tener mejores características para HF que un equipo que tenga HF 6 metros, VHF y UHF. ¿Por qué pasa esto? Pues porque como tiene que cubrir tantas bandas, al final el espacio es el que es. Y no son dos equipos diferenciados en una misma carcasa, sino que es un mismo equipo que va a cubrir todas esas bandas. Con lo cual, si os gusta la HF, pues casi mejor tener equipos separados. Por un lado, para HF y por otro lado, pues vuestros equipos de VHF y UHF. Así es como yo lo veo. Para gustos colores y cada maestrillo tiene su librillo, con lo cual es posible que esto que estoy diciendo haya mucha gente que me diga no, es mucho más versátil un equipo todo modo y toda banda. Correcto, es mucho más versátil, es más fácil coger mi FT100, irme pues al QTH vacacional, irme al monte a hacer una activación o lo que sea, y voy a tener en un solo equipo, solo moviendo un equipo, voy a tener todas las bandas y todos los modos. Pero bueno, si lo que buscáis es tener una cierta calidad tanto en el receptor como
bueno, pues a las diferentes funciones que tenga para cada una de las modalidades, para HF y para bandas altas, VHF u UHF, pues casi mejor tener los equipos separados. Bueno, dicho esto, que me voy por las ramas. Dicho esto, os comento, esta semana mi equipo FT100 de 25 o 27 años, yo creo que más bien los 27 años, pues en las bandas de VHF u UHF ha dejado de funcionar. La verdad es que me rompí la cabeza, porque de repente, hablando con un compañero, con Javier, con el Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo, y probando una antena, una Flowerpot que se ha construido, intentamos pues hacer un QSO para probar la antena y no hubo manera. Y realmente no es que estemos muy alejados, estamos pues él en Chapela, yo en Pontevedra. Chapela es una zona muy cercana a Vigo, al lado de Vigo, con lo cual estábamos hablando de apenas 25 kilómetros aproximadamente, y no había manera de realizar el QSO. Bueno, entonces me di cuenta de que efectivamente en la pantalla de mi FT100 no se estaba marcando la potencia en VHF, lo cual me hizo pensar qué es lo que podía estar ocurriendo. Cogí mi walkie, empecé a monitorizar las frecuencias, vi que efectivamente había audio. Cuando yo emitía con mi FT100 tenía audio en mi walkie de VHF, pero sin embargo no era capaz ni siquiera de pues llegar a los repetidores que habitualmente, el R3 y el R5, que habitualmente son repetidores a los cuales llegaba sin dificultad. Bueno, y me di cuenta de que el indicador de potencia del FT100 no estaba marcando absolutamente nada, no se movía. QRX. Bueno, y aquí dejadme que haga un pequeño inciso. La importancia de tener instrumentos de medida. No dispongo de batímetro ni medidor de ROE para antenas o para las bandas de VHF y UHF, con lo cual estaba totalmente vendido. Tenía que fiarme de la pantalla de mi FT100. Simple y llanamente. No podía medir si estaba realmente sacando potencia al equipo o no estaba sacando potencia al equipo. Así que si tenéis la oportunidad de tener un pequeño medidor batímetro tanto para HF como para VHF. Normalmente en las bandas de HF, si disponemos de un acoplador de antena, por ejemplo, muchos de ellos ya incorporan la función de batímetro y nos va a permitir saber si estamos consiguiendo sacar potencia de nuestro equipo en las bandas de HF. Pero estos medidores, acopladores, etcétera, se centran en la banda de HF hasta los 30 MHz aproximadamente, con lo cual en las bandas altas no tenemos nada. No tenía pues material de medida para la banda de VHF ni UHF, con lo cual no tenía la posibilidad de saber si mi equipo estaba emitiendo o no, y de hecho sigo sin saberlo. He tomado las decisiones que luego abordaré un poco más adelante en base a, bueno, pues a fiarme de la pantalla del FT100, pero realmente no sé si efectivamente está sacando 0,5 vatios, 0,4, 0,3, 0,1, no lo sé, no tengo ni idea. Así que me gustaría lanzaros un pequeño mensaje, la importancia de tener instrumentos de medida. Claro, estamos hablando de un equipo que tiene pues una parte, digamos, de HF, una parte de VIU, con lo cual en HF funciona perfectamente. No hay problema de potencia, no hay ningún tipo de problema. Así que busqué información y me encontré con que este equipo, como digo, 27 años de equipo, incorporaba un paso final para VHF y UHF, por supuesto diferenciado del paso final de HF. Un paso final que está, por un lado, está ya, ese transistor es un, si no recuerdo mal, es un RF7043 o algo similar de Motorola, que está totalmente descatalogado. Está descatalogado y es muy complicado de encontrar, y cuando lo encuentras el precio es altísimo. Estamos hablando a lo mejor de 80 o 90 euros lo que te pueden pedir por ese transistor final, que al final, valga la redundancia, tampoco sabes su estado, no sabes cómo está, etc. Con lo cual, ¿qué me ha pasado? Pues mi equipo FT100 está muerto en VHF y UHF. Bueno, muerto. Cuidado, porque, por ejemplo, antes del paso final, lleva un drive, ¿vale? Hace una pequeña amplificación, me imagino que es una pequeña amplificación, para luego ser amplificado a través del paso final. Que a lo mejor es, por decirte algo, medio vatio, 0,5 vatios o lo que sea. Bueno, pues solo con esos 0,5 vatios del drive, es decir, sin paso final,
En UHF consigo excitar el repetidor local, con lo cual en UHF puedo seguir operando a través del repetidor local de UHF con el equipo con el final muerto. Oye, me parece un puntazo para este equipo. Porque, eso sí, del equipo no tengo absolutamente ninguna queja, ¿eh? Para mí sigue siendo una auténtica maravilla este equipo. Pese a esto, a que ese paso final de VHF y UHF no tiene reemplazo, o no tiene un reemplazo natural por la misma pieza, con lo cual entramos en una cuestión, que es, bueno, ¿qué hago con las bandas altas en este FT100 de Yaesu? Si tengo que utilizar, como he visto algunas alternativas, tengo que ir a buscar un transistor que pueda ser más o menos equivalente, aunque con diferencias incluso físicas que me obligan a tener que modificar físicamente ese transistor para poder acoplarlo en esa etapa final del equipo. Además, es un equipo que es de los primeros equipos que se fabricaron todo modo, toda banda, portátiles, ¿vale? En caja pequeña, con lo cual se hace muy complicado el hecho de cambiar cualquier tipo de transistor, etcétera, porque está todo muy apretado y es todo muy complicado. Con lo cual pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a repararlo con lo que me puede conllevar repararlo en todos los sentidos. Si lo intento hacer yo, me requiere unos conocimientos pues importantes. Si lo tengo que llevar a reparar, posiblemente la factura sea también importante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues finalmente me decanté por dejarlo en barbecho y de momento dejar de lado la emisión en VHF y UHF con este equipo, aunque como ya os digo, en UHF sigo excitando el repetidor de UHF, con lo cual en repetidores en UHF lo voy a poder seguir utilizando porque es el único repetidor que tengo cercano, el de UHF. Pero bueno, tal vez es el momento de buscar un equipo de VHF, porque cada vez me gusta más la VHF, cada vez le encuentro más utilidad a la VHF, sobre todo para conocer y tener contacto con los compañeros de la zona, con los más cercanos. Poco a poco pues se va haciendo una pequeña camarilla, ¿no? Cuando te metes en el mundo de la radioafición, pues poco a poco y con el paso de los años vas conociendo gente en tu zona. También algunos pues cambian de ubicación, otros llegan nuevos a la afición, etcétera, pero al final las bandas de HF te permiten hacer amigos por todo el mundo, pero las bandas de VHF, por ejemplo, te permite comunicarte y hacer amigos en tu ámbito más cercano, ¿no? Y cada vez me gusta más, la verdad, la VHF. Así que, como os digo, pensé en adquirir un equipo de VHF. Y ahí entra la odisea. Porque yo, que estaba acostumbrado a buscar equipo de HF, ya tenía mis dudas en el momento de buscar un equipo de HF, solo para HF. Pero es que cuando he entrado en el mundo de la VHF, pues ya la odisea ha empezado. Porque yo creo que hay el triple de equipos de bandas de VHF y UHF que de HF, precisamente. Muchísimos equipos, muchísimas diferencias mínimas entre unos y otros, muchísimos modelos, etcétera. Con lo cual, pues creo que es interesante abrir el melón de cómo elegir este tipo de equipos. Ya os avanzo que en mi caso, en vez de irme a un equipo bibanda, como lo que más utilizo al final y voy a utilizar es VHF, me he decidido por un equipo monobanda. ¿Por qué? Pues simplemente por una sencilla razón de económica y de centrar el tiro en una banda. Me va a permitir tener un mejor, entre comillas, un mejor equipo monobanda que no lo que hablábamos antes, no tener VHF, UHF. Una cosa importante de un bibanda pues puede ser la función de crossband, de repetidor, por ejemplo, pero es que no la voy a utilizar. Lo que más voy a utilizar es la banda de VHF para QSO local, para hacer contactos locales y poca cosa más, con lo cual, en principio, pues me pongo manos a la obra para buscar un equipo de VHF. Y ahí, en esa búsqueda de VHF, de equipo de VHF, es donde voy a entrar en los próximos minutos. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, pues recapitulemos. Mi FT100, mi Yaesu FT100, muerto en VHF y UHF a causa de ese paso final, de ese transistor SRF7043, de difícil adquisición, de difícil, de difícil sustitución. La dificultad de reparar el equipo en estos momentos.
Así que, bueno, necesito VHF, necesito esas bandas altas, porque además estamos a las puertas. Al final de este mes tenemos un concurso local, el Cocido Contest, en VHF, y me gustaría participar, con lo cual necesito pues tener un equipo de VHF. Como os decía, mi planteamiento pasa por ¿qué hago? Lo primero que se me ocurre. Bueno, vamos a buscar un equipo chino. Un equipo chino que están, pues la verdad, muy bien de precio. Un Vivanda, por ejemplo, VHF, UHF, un TIT o un Retevis o incluso vi un pequeño equipo muy sencillito por apenas, de verdad, apenas 49 euros a través de AliExpress, un Hiroyashi, quiero decir, por nada, por apenas 50 euros, entre 50 y 100 euros, puedes tener un equipo Vivanda, VHF, UHF, pues muy, muy, muy pintón y muy resultón para base. O sea, para base y para móvil, pero bueno, para poder operar las bandas de VHF de 2 metros y de 70 centímetros sin mayor dificultad. Pero, gracias al grupo de Telegram de mecenas de CQ en Frecuencia, como siempre digo, ¿no? El núcleo duro, ¿no? Donde están los mecenas del podcast, y que la verdad tiene muchísima actividad y la verdad es que es una gran ayuda en todo este tema, en todo este tipo de cuestiones. Precisamente el compañero Juan Carlos de Golfa 3 Golf Romeo November me abrió los ojos a la posibilidad de prescindir de los equipos chinos, que en sus vídeos, por ejemplo, en su canal de YouTube, muy centrados en el tema técnico, en análisis de equipos, en electrónica, etcétera, ha hecho diferentes pruebas y diferentes comprobaciones de la calidad de emisión, por ejemplo, de este tipo de equipos, y se ha encontrado con problemáticas importantes a nivel de espúreas, de emisiones fuera de banda, etcétera, de este tipo de equipos. Pues me comentó que tal vez era más conveniente centrarme en encontrar un equipo pues de una marca reconocida, de una fabricación de algo más de calidad, aunque fuese de segunda mano, y bueno, y la verdad es que lo he tenido muy, muy, muy en cuenta, porque además, buscando información sobre ello, encontré varios vídeos. Todo esto os lo voy a dejar referenciado en las notas del episodio. Varios vídeos de compañeros norteamericanos analizando precisamente este Hiroyashi que os comentaba, baratísimo, apenas, ya os digo, 50 euros, un Vivanda pues muy pintón y muy resultón, pero que al final, cuando hacían las pruebas de emisiones pues fuera de la frecuencia que se estaba utilizando, etcétera, apenas incumplía totalmente las directrices de la FCC. Entonces, bueno, normalmente, si luego nos vamos a quejar de QRMs, de interferencias, etcétera, empecemos por nosotros mismos. Es mi forma de verlo y es mi opinión, en mi caso. Cada uno que haga lo que quiera y no voy a entrar en otro tipo de disquisiciones. Lo digo por mí. Yo, en mi caso, pues prefiero irme a un equipo a lo mejor de segunda mano de una marca reconocida que puede que no incumpla estas normas y puede que no tenga este tipo de problemas de emisiones fuera de la frecuencia, emisiones espurias, etcétera. Y aparte, también la calidad de construcción pues es diferente. Normalmente este tipo de equipos pues utilizan, digamos, que construcciones con mucho SMD, por ejemplo, creo que se llama SMD, ¿no? El hecho de construcción electrónica muy concentrada, que prácticamente es irreparable, ¿vale? No diré que es irreparable, pero que es de muy difícil reparación, como me ha pasado con este FT100, aunque por motivos diferentes, pero que hace muy difícil su reparación, ¿no? Y que prácticamente una vez que falla, y si te falla, pues te sale más a cuenta tirarlo y comprar otro. Pero como yo solo soy un mero aprendiz entusiasta de la radio, es mejor que me lo explique de primera mano el propio Juan Carlos de Golfa 3 Golf Romeo November. Al final esto es un tema de coste, porque hacer un walkie de 3 bandas y que las 3 emitan el nivel de armónicos adecuado, lo que implica es un diseño adecuado de los filtros. Y esto pues no es sencillo, tiene su complejidad y evidentemente tiene su coste. Y si tú estás fabricando walkies a 30 y poco euros, pues no esperes que inviertan demasiado en los filtros, si con esto lo apañan y nadie protesta. Y sobre todo esto último, nadie protesta. El problema de los equipos chinos, bueno, lo primero que hay que decir es que no todos son iguales. Coges la calidad que pagas.
Si lo que quieres es un equipo chino porque es muy barato, pues normalmente la calidad que obtienes es bastante penosa. Si pagas una cantidad razonable por él, entendiendo por razonable un precio que se acerca a los de otras marcas tipo ICOM, Kingwood, Yaesu, puedes encontrar equipos que están bien, que tienen una calidad buena. El único problema en este caso suele ser que hay muy poca información técnica de estos equipos y a la hora de tener que repararlos puede ser un problema, o el acceso a los recambios para repararlos. De todas formas, lo más común que ocurre con estos equipos chinos es que vamos a comprar lo más barato que hay. Y lo más barato que hay, básicamente, son equipos construidos alrededor de un circuito integrado gordo, un chip gordo en la placa que lo tiene todo dentro. Dentro de un único integrado está el transceptor completo. Todo, la parte receptora, la parte transmisora. Y luego únicamente necesita, alrededor de ese chip, toda una serie de complementos, como son los filtros. El problema es que por economizar, estos equipos que se producen, ya digo, siempre alrededor de un integrado grande, que es el que lo lleva absolutamente todo, suelen tener un mal filtrado, tanto a la hora de transmitir como a la hora de recibir. A la hora de transmitir lo vemos con un analizador de espectro, con muchos walkies chinos que hay en el mercado, que la emisión de armónicos es errónea, está mal, no cumple la normativa. Y el problema es que radias en frecuencias donde no deberías de radiar y puedes causar perjuicios y te puedes meter en problemas legales. Y por otro lado, la parte de recepción de los equipos chinos que están basados en un integrado monolítico, el problema es la falta de selectividad, o sea, la capacidad de evitar señales potentes en frecuencias cercanas. Si vives en mitad del campo o en un pueblo pequeño, normalmente esto no es un problema. Te compras un equipo, un transceptor bibanda de 60 euros, lo pones y estás la mar de contento porque te funciona fabulosamente. Pero ese mismo equipo, te vas a las cercanías de Madrid o de Barcelona o de Bilbao, o no hace falta que sea una de las grandes capitales, te vas a las cercanías de un reemisor, de una emisora de frecuencia modulada, por ejemplo, que fijaros que está a buena distancia en frecuencia de lo que son nuestras bandas, y te encuentras que se quedan sordos como una tapia. Se quedan sordos como una tapia porque no tiene la suficiente selectividad, no tiene la capacidad de rechazar una señal potente cercana. Y el receptor se ensordece, se queda saturado, es incapaz de oír las señales que debería de estar escuchando. Con lo cual, resumiendo, podemos diferenciar dos casos. Si compras equipos baratos, olvídate de utilizarlos en grandes ciudades porque vas a tener problemas. Ejemplo, walkies Baofeng que se quedan sordos al conectarlos a una antena exterior, pero que con la antena de porreta pues todavía tiran. Bueno, pues con todas estas disquisiciones, al final le hice caso a Juan Carlos, a Eco Alfa 3 Golf Romeo November, y empecé a mirar de segunda mano equipos. Encontré pues de todo pelaje, la verdad. Equipos Yaesu, ICOM y Kenwood, que fue en los que me centré básicamente. Y como os decía antes también, bibanda o monobanda. Pues al final, lo que os decía, como VHF al final es lo que más voy a utilizar, preferí centrarme en VHF. Así que me metí en una conocida web de segunda mano y empecé a mirar qué tipos de equipos, qué equipos podía encontrar que se ajustasen un poco al presupuesto, que para estas lides estaba entre los, ya os lo digo, entre los 50 y los 100 euros. No tenía en mente gastar más, con lo cual muchos estaréis pensando, ¿dónde vas con ese presupuesto? Bueno, pues ahora os explico. Vi equipos como por ejemplo de Yaesu, el FT2200 de segunda mano en 100 euros, el FT212RH ya mucho más antiguo en 80 euros, el FTM3100RE en 90 euros y el FT7800, ya este es un bibanda VHF UHF, y encontré uno en 100 euros pero que, bueno,
que digamos que no me daba toda la seguridad, ¿no? Por las fotos que vi, etcétera, no parecía estar en muy buen estado, así que este lo descarté rápidamente porque, bueno, al final era un bibanda, me venía muy bien, pero bueno, por las imágenes no me parecía pues una buena elección por lo que me pudiera encontrar. Esto es como la lotería, ¿eh? Al final a lo mejor hubiese comprado este FT7800 bibanda y estaría perfectamente y hubiese triunfado como la Pepsi Cola, pero bueno, al final decidí que no me decantaba por este equipo. De ICO me encontré un Nikon IC2410D, en este caso también bibanda, pero ya se me iba a 240 €. Y luego de Kenwood me gusta mucho los TM231 y 241. Y los podía encontrar pues por unos entre 60 y 80 €. Los podía encontrar los 231 y los 241 de Kenwood, pero había la imposibilidad de envíos, con lo cual tenía que ser fuera de mi ciudad, pues por ejemplo en ciudades como Oviedo, Barcelona, Madrid, etcétera, en persona, y la verdad es que no me compensaba de irme a Madrid o a Oviedo o a Barcelona a buscar estos equipos. Y ya los que sí que tenían la posibilidad de envío ya estaban por encima de los 120, 130 €, con lo cual además tenía una cuestión importante, el tema de los subtonos, que tengan la unidad de CTCSS para los subtonos de los repetidores, porque si no, un equipo de VHF que no tenga unidad de subtonos, que no tenga posibilidad de subtonos, pues no vas a poder utilizar los repetidores que utilizan subtonos. En este caso, en esta zona tengo el R5 y el R3. El R3 no tiene subtonos, el R5 sí que funciona con subtono, con lo cual necesitaba sí o sí que tuviese la unidad de subtonos. Y ya entramos en que efectivamente este 241 o este 231 de Kenwood tengan la unidad de subtonos, cosa que tienes que entrar en la pregunta, en que efectivamente te den una respuesta correcta, etcétera. Así que un poco estos eran los equipos. Y un Kenwood TM733 por 175 €, con muy buena pinta, pero ya eran 175 €. Ya me tenía que estirar un poco más para tener VHF y UHF en el mismo equipo con subtonos y con todo. Me gustaba mucho este equipo, este Kenwood TM733, pero bueno, al final, como os digo, me decanté por VHF. Bien, ya os digo, los compañeros del grupo de Telegram, del grupo de mecenas de CQ en Frecuencia, me han ayudado mucho en tomar la decisión con sus ideas, poniéndome un poco sobre la pista de qué tener en cuenta a la hora de elegir el equipo. Y finalmente, pues el que está ya en camino es un equipo feo donde los haya, no me gusta nada estéticamente. Es un FTM 3100 RE de Yaesu. Pero claro, es un equipo que tiene, por supuesto, capacidad de subtonos, CTCSS, llega hasta los 65 vatios en VHF, es un equipo muy robusto, es un equipo programable, es un equipo que dispone de VFO para poder operar en la banda de VHF independientemente de las memorias. Y es un equipo, la verdad, muy robusto y que me ha parecido pues lo que mejor se adaptaba a mis necesidades. Además, un equipo muy moderno, porque es un equipo que se empezó a fabricar en 2016. Apenas tiene 7-8 años y sigue precisamente, creo, en producción, con lo cual todo el tema de reparaciones, todo el tema de piezas, etcétera, si necesito, va a estar bastante fácil y asequible. Si lo necesito. Además, el estado es impecable en su caja, con todos sus accesorios, etcétera. Y por tan solo 85 €. Con lo cual, seguramente, pues bueno, podría haber encontrado algo con más tiempo, buscando más, etcétera. Pero bueno, de momento es a lo que he accedido. Un FTM 3100 Romeo Eco que, bueno, espero que me sirva, que bueno, pues que me dé muchas horas de diversión y muchas horas de operación en radio y que me va a permitir trabajar la banda de VHF tanto en simplex como a través de los repetidores sin ningún tipo de problema. Sí que es cierto que 65 vatios igual es excesivo. Creo que con 25-30 vatios hay más que suficiente para la banda de VHF, pero bueno, es lo que tiene este equipo. En un momento dado, si tengo necesidad de subir la potencia, pues voy a tener la posibilidad de subir la potencia a esos 50 o 60 vatios, pero bueno. Y como os digo, para la banda de UHF, pues tengo
3 walkies, a falta de uno tengo 3 walkies bibanda, todos ellos chinos, TIT, Baofeng y Puxing. Pero bueno, si necesito la banda de UHF, tengo ahí los walkies, que teniendo en cuenta que lo que os decía al principio, mi FT100 ahora mismo, solo con el drive, sin etapa final en UHF, estoy consiguiendo excitar el repetidor de la Fracha de aquí de Pontevedra, que debe estar, pues no sé, debe estar a unos 5 kilómetros aproximadamente. Pues bueno, con cualquiera de estos walkies en UHF seguramente voy a poder trabajar sin demasiada dificultad. Además, tampoco es una banda que utilice demasiado, sobre todo la que más utilizo es VHF para comunicarme con estos compañeros de la zona de Vigo, Redondela, Pontevedra, etcétera. Así que, como os digo, al final, este FTM 3100 Romeo Eco ha sido la elección que ya está camino de Pontevedra. Y bueno, la verdad es que han sido unos días de comerme muchísimo la cabeza en qué equipo quedarme, por qué equipo decantarme. Así que puede que me equivoque, puede que lo mejor hubiera sido pues un equipo chino bibanda que por ciento y largos euros tienes, por ejemplo, el creo que es el TH9800 de TIT, que bueno, que tiene VHF, UHF, etcétera, pero al final, como os digo, me he decantado por una marca reconocida como es Yaesu. Me daba igual Yaesu y como Kenwood. De hecho, estéticamente me gustan mucho más los Kenwood, las cosas como sean. Pero sí que es cierto que me he decantado por una de las marcas reconocidas, tanto por su durabilidad como por su calidad de construcción y su calidad de electrónica, y evitar en la medida de lo posible todas esas emisiones fuera de frecuencia, todas esas espúreas, todos esos problemas que, bueno, que en ocasiones este tipo de equipos muchísimo más baratos y muchísimo más completos en cuanto a electrónica, digámoslo así, y a funcionalidades y a capacidades, pero que luego a lo mejor su calidad deja un poco que desear, pues me he decantado, como os digo, por este equipo de Yaesu. También os digo, ya os lo he dicho antes, feo donde los hayan, no me gusta nada la estética, ni la pantalla, ese tipo de pantalla pues no me convence, me gusta mucho más otro tipo de pantallas, otro tipo de estéticas, pero al final la radio es la radio, y la radio lo que tiene que hacer es, tu equipo de radio tiene que cubrir tus necesidades y aquello para lo cual pues tienes ese equipo ahí, que es comunicarte con el resto, y creo que este va a cumplir las expectativas. Ya os iré contando. Pero bueno, de momento esta es la situación. Y me ha parecido que a lo mejor estas reflexiones a alguno de vosotros, sobre todo a los que empiezan y que a lo mejor pues pueden tener la inquietud de adquirir un equipo, pues les puede venir bien. Buscando equipos de segunda mano se encuentran equipos de segunda mano para VHF y para UHF muy asequibles, de marcas reconocidas, de las grandes, de Yaesu, Kenwood, Icom, incluso Alinco, ¿vale? Que sería la cuarta marca japonesa o la cuarta marca de las más reconocidas, en este caso japonesa, ¿vale? Con una calidad pues bastante óptima y bueno, si os sirve, bienvenido sea. Y si no, pues bueno, os he explicado mi experiencia en un episodio un poco diferente, hablando más de mi día a día y de todas estas cuestiones que muchas veces a lo largo de la semana tengo encima de la mesa, tengo que lidiar con ellas y que normalmente no traslado a estos episodios. Pero bueno, ya os iré contando. Seguimos adelante con CECU en Frecuencia, este episodio número 90. Bueno, pues seguimos adelante, ya tendremos tiempo de que os vaya explicando qué tal funciona mi nuevo FTM 3100. Precisamente para lo que lo voy a intentar utilizar, es precisamente para intentar trabajar algo de satélites, en especial la ISS. Y como siempre en esta recta final del episodio, me gusta poneros audios para que agudicemos un poco el oído, saquemos esos indicativos. Normalmente suelen ser indicativos y señales que saco de las bandas de HF. Pero si en este episodio estoy hablando básicamente de VHF y de bandas altas, pues me gustaría recuperar un documento de Eco Alfa 1 Papa Alfa Salva, que me parece la cuadratura del círculo en el mundo ya de los satélites, que es trabajar satélites desde móvil, en movimiento. Normalmente estoy acostumbrado a ver a los compañeros como Carmelo, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. 8 adelante, Eco Alfa 8 de Eco Alfa 5, Eco X-Ray 59, India Mike 98, Gol.
Perfecto, Eco Alfa 5, Eco Rey, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, India Lima 18, Roger. Lima 18, muchas gracias, 73, Tecusat, Eco Alfa 5, Eco Strike. Pues eso, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu y otros compañeros con la antena en la mano, pero parados y buscando el satélite, buscando ese azimut, buscando el satélite en el horizonte y haciendo sus diferentes QSOs durante el paso de la ISS o de los diferentes satélites en esas condiciones, pero lo que no sabía, lo desconocía totalmente, es que se podían trabajar los satélites estando en movimiento en el coche, en el móvil, como hace Salva Eco Alfa 1 Papa Alfa en el siguiente documento. Eco Alpha 1, Papa Alpha, mobile. Eco Alfa 1. Salva de la Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, saludos, buenos días. Ahora sí, Carmelo, copiado 5-9 desde India November 7-1 en movimiento, Eco Alfa 1 Papa Alfa móvil, gracias. De maravilla, saludos, 5-9, 1 Papa Alfa 3 Eco Alfa. Eco Alfa 3 Eco Alfa, copiado desde el móvil, India November 7-1, venta de baños. Este es precisamente un documento que nos había compartido el compañero Carmelo, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, en el grupo de Telegram, y que lo había guardado y lo tenía pendiente de compartirlo con vosotros. Me parece, como os digo, la cuadratura del círculo, y que además nos viene como anillo al dedo en este episodio que hemos dedicado un poco a las bandas de VHF y UHF, aunque sea desde un punto de vista un poco más práctico. Y por supuesto también os sirve para agudizar el oído, porque en esas frecuencias también hay que estar muy atento a los cambios, al QSB, a cómo va y viene la señal, y estar atentos a copiar bien los indicativos. Ah, y no solo los indicativos, también los locators. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Por cierto, antes de terminar, quiero hablaros de algo importante. Sé que muchos de vosotros estáis escuchando este podcast en plataformas como Spotify, iVoox, YouTube o similares. Y me parece genial, porque la idea de estar ahí es precisamente facilitaros el acceso al contenido. No es por ninguna exclusividad ni nada parecido. Simplemente sé que para muchos es más cómodo tener el podcast en el mismo lugar donde escucháis otros programas o gestionáis vuestra biblioteca de audio. Ahora bien, también sé que estas plataformas incluyen publicidad antes, durante o después de los episodios. Quiero aclarar algo muy importante. Esa publicidad no tiene nada que ver conmigo ni con el podcast. Es algo que gestionan las plataformas y yo no recibo absolutamente nada de ella. Está ahí como parte de su modelo de negocio para ofreceros el servicio de forma gratuita. Pero quiero que sepáis que si preferís disfrutar del podcast sin interrupciones, también podéis hacerlo. Todos los episodios están disponibles sin anuncios en nuestra web, ceguenfrecuencia.com, y a través del feed RSS. Allí podéis escucharlos tal y como los pienso para vosotros, de forma limpia, directa y sin distracciones. Os lo digo porque algunos habéis manifestado precisamente que os molesta la publicidad, la cantidad de publicidad que os ponen algunas plataformas. Este último año ha sido una auténtica aventura. Lo que empezó como un pequeño espacio para hablar de nuestra pasión por la radioafición se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Hoy somos miles de oyentes y no puedo estar más agradecido por vuestra compañía en cada episodio. Para que os hagáis una idea, en el último año hemos acumulado más de 120.000 escuchas y ahora mismo superamos las 12.000 escuchas mensuales. Lo digo rápido, pero lo cierto es que cada uno de esos números representa a alguien como tú,
que comparte esta pasión y decide dedicarme su tiempo. Y eso es algo que valoro enormemente. Y hablando de lo que hacemos juntos, quiero compartir algo más personal. Este proyecto, como sabéis, es completamente independiente. No hay grandes producciones detrás ni agendas ocultas. Solo yo, dedicando tiempo, esfuerzo y mucho cariño para ofreceros algo que creo que merece la pena. Pero también es cierto que este nivel de compromiso tiene un coste, no solo de tiempo, sino de recursos. Aquí es donde entra algo muy especial: los mecenas. Ahora mismo hay 30 personas que han decidido dar un paso más, que han visto valor en lo que hacemos juntos y han decidido formar parte activa del proyecto con una pequeña aportación mensual, desde solo 1,99 € al mes. No os imagináis lo importante que es para mí contar con ellos, pero también para la comunidad, porque su apoyo no solo mantiene vivo el podcast, sino que lo hace crecer. Además, al convertirse en mecenas, forman parte de nuestro grupo privado de Telegram, un espacio único donde compartimos ideas, experiencias y sobre todo mucha radio. Es un lugar donde siempre está pasando algo interesante y donde la complicidad que tenemos en el podcast se lleva a otro nivel. Si te apetece formar parte de ese pequeño núcleo de apasionados, estaremos encantados de darte la bienvenida. Y ahora quiero aprovechar también para dirigirme a marcas, proyectos o iniciativas que compartan nuestra pasión por la radioafición. Sabéis, CECU en Frecuencia no es un espacio masivo ni busca serlo. Aquí lo que importa es la calidad, el compromiso y la comunidad que hemos creado juntos. Con más de 12.000 escuchas mensuales, este podcast es un espacio único para conectar con un público específico, comprometido y apasionado. Si formas parte de un proyecto que cree en esos valores, estaríamos encantados de sumar fuerzas. Esto no es solo un podcast, es un lugar donde se crea comunidad, donde las colaboraciones pueden tener un impacto real, no solo en los oyentes, sino en todo el mundo de la radioafición. Y como siempre, gracias. Gracias a ti que escuchas, que compartes, que formas parte de esta aventura, a los mecenas que vais un paso más allá y a quienes consideráis colaborar, ya sea como oyente o aliado. Os aseguro que vuestra aportación, por pequeña que parezca, tiene un impacto enorme. Nos escuchamos en el próximo episodio 73 y sobre todo, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CECU en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.